Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo se realiza la transformación de los corpiños base, delantera y espalda a camisa. Para esto vamos a trabajar con un corpiño base con pinza, ¿sí? Y en el caso del molde de espalda, este molde tiene el entalle en el centro de la espalda y las pinzas. Lo primero que vamos a realizar en el molde delantero, vamos a empezar con este, es realizar un traslado de pinza. Vamos a llevar esta pinza hacia una pinza horizontal, eso ya lo hemos visto en otros videos, ¿sí? Así que yo voy a adelantar un paso. Bien, acá ya tengo realizado el traslado de pinza en un molde delantero. Ahora lo que yo voy a hacer es agregarle el largo que yo quiera darle a la camisa. En este caso no voy a hacer una camisa muy larga, sino que simplemente le voy a agrandar, lo voy a alargar hasta la altura de cadera. Pero ustedes pueden alargar la distancia que quieran, ya sea porque quieren que sea una camisa de vestido, un chamis, o quieren que sea una camisa por debajo de la cola o más corta, ya sea 10 centímetros. Le pueden dar el largo que quieran. Siempre recuerden que el largo de camisa lo van a dar desde la unión del cuello con el hombro, ¿sí? En este caso yo voy a continuar la línea del centro de la delantera hacia abajo y le voy a dar la altura de cadera, que en este caso estoy usando una altura de cadera de 20 centímetros, ¿sí? Hasta acá agregué la altura de cadera y luego voy a trazar una línea horizontal que va a tener de medida el cuarto de contorno de cadera. Ahí. Es bueno para esto utilizar la escuadra. Yo voy a usar 24 centímetros de cuarto de contorno de cadera. Ustedes pueden utilizar la medida que quieran, ¿sí? La medida que hayan tomado, pero lo importante es que sea un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Y ahora vamos a unir el contorno de cadera con la cintura, con una línea recta. Ahí está. Esta camisa va a tener la forma de la cintura acá al costado, pero en la delantera vamos a obviar, o mejor dicho, vamos a anular el entalle que tiene la cintura, ¿sí? Porque nosotros queremos que tenga un poco de entalle, pero que no sea demasiado entallada, porque generalmente las telas de las camisas suelen ser un poco rígidas. Si ustedes quieren que sea muy entallada y quieren dejarle este entalle que tenemos acá, trabajen siempre o traten en lo posible de trabajar con telas que tengan elastano, cosa de que demos libertad de movimiento al cuerpo y no corramos riesgo de que la prenda quede demasiado rígida, ¿sí? Entonces simplemente anulamos el entalle. ¿Estamos? Otra cosa que le vamos a hacer es ampliar un poco la sisa. Vamos a bajar 1 centímetro. Pueden bajar lo que ustedes quieran, 1 centímetro, centímetro y medio. Esta, recuerden que es una camisa de mujer, ¿sí? Así que es una camisa bastante al cuerpo. Si fuese una camisa de hombre, por ahí tendríamos que hacer un poco más de apertura en la sisa. Acá le vamos a bajar 1 centímetro, ¿sí? En el cuello también lo vamos a agrandar 1 centímetro y 1 centímetro. Y 1 centímetro. Y vamos a unir nuevamente el escote, ¿sí? Esto es porque generalmente las camisas de mujeres no están pensadas para que lleven corbatas, ¿sí? Así que no necesitamos que la camisa esté muy pegada al escote, al cuello. Si nosotros quisiéramos ponernos una corbata o queremos dar esa sensación de camisa muy ajustada al cuello, sí vamos a evitar entrarle 1 centímetro en el escote, ¿sí? Y lo que nos quedaría es agregarle el cruce de la camisa, ¿sí? El cruce o cartera para los botones y ojales. En este caso, nosotros tenemos que pensar qué tamaño va a tener el botón. Generalmente los botones de camisa tienen 1 centímetro,
1,2 centímetros o más chiquitos, ¿sí? Entonces vamos a pensar el ancho del botón, supongamos que este es el botón, ¿sí? Vamos a pensar el ancho del botón más 0,5, ¿sí? Entonces supongamos que yo voy a usar un botón de 1 centímetro, ¿sí? Vamos a ponerle 1,5 centímetros desde el borde de la camisa hacia afuera, ¿sí? Si yo pueden ponerle 2 también, si ustedes quisieran que sea un poquito más grande, no hay ningún problema. Ahí. ¿Sí? Y acá vendrían los botones y los ojales. ¿Estamos? Entonces, cartera, se llama así, ¿sí? Y tiene que ser ancho del botón más 0,5 o directamente le pueden poner 2 centímetros para que quede más espaciado. Se puede hacer de las dos maneras. Esto es todo lo que se hace como transformación básica en una camisa. Ahora ustedes piensen, una cuestión que me estaba olvidando. Las pinzas, vieron que el centro de busto llega a ese punto. Generalmente en algunas prendas como las camisas o como los tapados, es importante que la pinza no llegue hasta el centro de busto porque si no puede generar como un piquito, ¿sí? O una puntita en el centro de busto. Entonces la vamos a correr a la pinza 3 centímetros. ¿Sí? Yo marqué desde el centro de busto 3 centímetros para afuera y luego vamos a volver a unir con la pinza que teníamos originalmente, ¿sí? Entonces de esa manera nos va a quedar la pinza más corta, ¿sí? Nos va a quedar la pinza más corta, 3 centímetros más chica y ya no va a llegar al centro de busto y evitamos ese defecto que se forma cuando las pinzas llegan hasta ahí. Si ustedes se fijan en algunas prendas que tienen, van a ver que las pinzas son más cortitas. Entonces es importante achicarla o cortarla para que no sea tan larga. Y después nosotros acá, sobre esta vendría a ser la camisa base, podemos hacer recortes, ¿sí? Por ejemplo, podríamos hacer el canesú, que se utiliza mucho en algunas camisas, sobre todo camisas de jean, que es hacerle un recorte que vaya aproximadamente, pueden hacerla desde la mitad de la sisa hacia la cartera, puede ser pequeña, solamente de unos 5 centímetros, es hacer una línea desde el hombro hacia abajo, ¿sí? Ahí haríamos un recorte y esto queda unido al molde de espalda, ¿sí? Al canesú que va a tener el molde de espalda. En algunas camisas esta parte, este canesú, se lo hace con tela doble, entonces se logra como una parte de la prenda más rígida, ¿sí? Siempre es importante que recuerden de que tenemos que ponerle nombre a las prendas, ¿sí? Identificar si es delantera y espalda. No se olviden de marcar los puntos de anclaje, ¿sí? O los piquetes, que es el lugar donde nosotros después vamos a utilizar de referencia para unir con la espalda. En este caso yo voy a utilizar el piquete o el punto de anclaje, que es la cintura, ¿sí? Una vez que tenemos esto, vamos a pasar a la espalda. Bien, acá tenemos el molde de espalda. Fíjense, vieron que yo les había dicho que acá teníamos el entalle, ¿sí? De 1 centímetro que le hacíamos en la espalda. Y acá ya este molde tracé una línea vertical, ¿sí? Está considerado el entalle de 1 centímetro. Le agregué hacia abajo la altura de cadera, ¿sí? Y ahora le voy a agregar en forma horizontal el cuarto de contorno de cadera, que en este caso yo he utilizado 24 centímetros. Ustedes van a utilizar, nuevamente les digo, la medida que hayan tomado. Y vamos a unir con la cintura. En el caso de la espalda, no voy a anular la pinza de entalle de la espalda, pero sí voy a anular la del centro. Esta sí la voy a eliminar. O sea que ya le voy a ganar 1 centímetro más al contorno de cintura. Y en el caso del entalle, vamos a hacer lo mismo que hacíamos en las polleras,
vieron que nosotros en la pollera de la cintura para abajo hacíamos pinzas que tenían aproximadamente 12 centímetros de largo por el ancho de los 2 centímetros que le agregábamos al contorno de cintura, ¿sí? Entonces vamos a marcar el centro de la pinza, acá, y voy a trazar una línea hacia abajo que tenga 12 centímetros de largo. Igual que tengo en la falda, es decir, en la espalda va a tener 12 y si yo hubiese hecho la pinza en la delantera hubiese tenido 10 centímetros. Igual las mismas proporciones que les damos a las pinzas en la falda, ¿sí? Porque en definitiva es la misma parte de la pollera, la misma parte del cuerpo, ¿no? Entonces fíjense, yo acá continué desde la cintura hacia abajo la pinza, entonces ven que queda formado el rombo, que esto se llama entalle, ¿sí? O la pinza de entalle, ya queda formado. Le vamos a agregar acá, no me voy a olvidar, el piquete. ¿Y por qué elimino este entalle? Porque generalmente en las camisas es importante que no tengamos una costura en el centro, porque generalmente las camisas, si yo le hago una costura en el centro, ¿sí? Y me queda un poco ajustada o hago una fuerza con los brazos, puedo llegar a romper o a rasgar la costura que tengo en el centro. Entonces es preferible no hacerle la costura en el medio, sino que esté apoyada sobre el margen doblado. Vamos a ponerle línea de punto para que yo sepa que este lado del molde va apoyado sobre el margen doblado, ¿sí? Y le voy a hacer las mismas transformaciones que le hice en la delantera para que sea concuerde, digamos, un molde con otro. Acá en el hombro le vamos a correr 1 centímetro, ¿sí? Pero no vamos a tocar el centro de la espalda. Agrandamos un poco el cuello. Y también acá en la axila vamos a bajar 1 centímetro. Si yo quiero hacerla más cuadrada, ahora les voy a mostrar cómo haríamos y ahí vuelvo a dibujar la sisa. Si yo quiero hacerla más cuadrada. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una camisa de jean, que generalmente las camisas de jean son como más parecidas a las camisas de hombre o son más cuadradas, yo no le hago los entalles, los elimino directamente y hasta podría evitar este entalle que tengo acá al costado, ¿sí? Es decir, unir la axila directamente con el cuarto de contorno de cadera, para que me quede una cosa así. ¿Ven? Entonces queda una camisa mucho más ancha. También podría modificar el largo de la camisa si yo quiero, si quiero que tenga línea curva, como tienen algunas camisas de jean que tienen la parte de la espalda, ¿sí? Hacen como una curva en la espalda y en la delantera. Eso también se puede hacer como hicimos en el caso de los buzos, que yo subí el hombro para que queden como más estilo prenda oversize. Disculpen. También se puede hacer, se sube el hombro, se ensancha el ancho de espalda, también lo hacemos en el delantero. Eso lo pueden ver en otros videos. Entonces ya tendríamos lo que son las transformaciones para hacer camisa. ¿Ven? Es muy sencillo. Y volviendo al tema, acá teníamos el canesú. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que también lo tenemos que hacer en la espalda para que esta parte del molde se una con esta, ¿sí? Y sea una sola prenda, una sola pieza. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer, en este caso, si quisiera, esto es un agregado, ¿no? El canesú en diagonal, ¿sí? Se corta esta pieza y se une después estas dos. Entonces queda el molde de espalda, ahí, ¿sí? Que continúa con la delantera y tenemos una sola pieza. Esto se los doy como ejemplo, ¿ven? Esta es la espalda y esta es la delantera que queda dado vuelta, ¿sí? Se unió por los hombros. Esto es un agregado que les doy, pero en realidad la camisa base es así, ¿sí? Como la vimos hasta ahora. Ahora vamos a pasar a hacer el cuello base de camisa.
Una recomendación que tienen que tener para hacer el cuello de camisa es que necesitamos las medidas del escote de la delantera desde el hombro hasta el punto donde se une la cartera y el escote de la espalda, ¿sí? Pero esto los van a medir con el centímetro, no con un arreglo, lo tienen que medir con el centímetro paradito para que puedan hacer la línea curva, ¿sí? Bien, ahora adelantándonos, vamos a pasar al cuello de camisa. Vamos a ver el cuello de camisa que tiene pie de cuello, ¿sí? Y tiene el cuello, ¿sí? Y se une a la cartera. Se va a ver más o menos así. Acá tenemos los botones. Esta parte de abajo se llama pie de cuello y esto se llama cuello. La medida que vamos a necesitar solamente es las medidas de escote, de delantera y espalda. Recuerden que estas medidas las tienen que tomar del molde, ¿sí? Porque nosotros hemos ampliado la medida del escote que teníamos originalmente del contorno de cuello, que no va a ser la misma que si yo pusiera un cuarto, un sexto, nada. Entonces, directamente para evitar confusiones, vamos al molde, tomamos el centímetro parado y medimos el escote de la espalda y de la delantera. Entonces, vamos a trazar una línea horizontal, ¿sí? Y una línea transversal. Este va a ser el punto 1. Desde el punto 1 al punto 2 vamos a poner el escote de espalda. Es decir, la medida que me dio aquí, ¿sí? Y de 2 a 3 vamos a poner el escote delantero. Volvemos al molde anterior. El escote va desde aquí hasta la cartera, ¿sí? ¿Por qué marco estos puntos? Porque el punto 2 me va a servir como punto de anclaje o de piquete cuando yo tenga que unir el cuello con la camisa, ¿sí? Desde el punto 3 vamos a subir 1,5, ¿sí? Y acá vamos a tener el punto 4. Y vamos a unir 4 con 2. ¿Se acuerdan cuando vimos la pretina? Es muy parecida la forma de hacer el molde. Y acá yo tengo que pensar qué tamaño quiero que tenga mi pie de cuello, ¿sí? Generalmente los pies de cuello tienen 2,5 centímetros, 3. Es una medida estándar. ¿Es cómo se puede hacer más alta? Sí se puede hacer más alta, pero yo lo voy a hacer de 3 centímetros. Entonces, voy a marcar, acá de 1 a 5, voy a marcar 3 centímetros. De 2 a 6 voy a marcar 3 centímetros. Y de 4 para arriba también voy a marcar, pero fíjense, cuando vaya a tomar 4 pongo la regla que me quede paralela a la línea diagonal, ¿sí? No la pongo derecha como la puse antes, sino que la voy a poner paralela a la línea diagonal. Ahí está. Y este va a ser el punto 6. Entonces yo acá voy a unir, estirar el punto, perdón, sí, 6 y acá me quedó el punto 7, ¿sí? Entonces voy a unir 5, 6 y 7 formando el cuello, el pie de cuello. En la terminación del pie de cuello voy a marcar el ancho que tenía mi cartera, ¿sí? Es decir, volvemos al molde, voy a marcar cuántos centímetros yo le di al pie de cuello. Recuerden que era el ancho del botón más 0,5 o 2 centímetros como mínimo, ¿sí? Entonces supongamos que yo le di 2 centímetros, voy a marcar aquí, ¿sí? El tamaño de la cartera. Cartera, ¿sí? ¿Por qué marco la cartera? Porque así yo le puedo dar otra terminación aquí, ¿sí? Generalmente las carteras tienen una forma circular acá, en la terminación, perdón, del pie de cuello, donde se une con la cartera, tiene una forma circular para que no moleste justo en el centro del cuello. Y acá ubicaríamos el escote y el botón, ¿sí? El primer botón.
perdón, el escote no, el ojal y el primer botón. ¿Sí? Entonces me queda ya identificado, esto vendría a ser otro punto de anclaje que me va a ayudar a saber dónde termina el cuello, dónde se une con la cartera, ¿sí? Dónde inicia la cartera y dónde se une con la espalda. ¿Estamos? Esta parte que tenemos acá, que se llama pie de cuello, también puede ser utilizada como molde para cuello Mao. ¿Sí? O sea que de un solo molde voy a tener el pie de cuello y cuello Mao, que solamente se usa así. Queda ahí. Y ahí está la camisa. ¿Sí? Y acá sale la cartera. Entonces esto sería cuello Mao. Ahora yo lo que voy a pasar es a dibujar cómo va a ser el cuello de la camisa, o sea, la parte superior. Desde este punto que tengo acá voy a trazar una línea horizontal. Me ayudo de la escuadra para que sea bien prolija y voy a trazar una línea, ¿sí? De separación. Esto le vamos a poner A. De A hacia arriba voy a subir 1,5 centímetros, ¿sí? Me va a quedar más o menos por aquí. Le vamos a poner B. Aquí la línea de 2, que vendría a ser la línea de la espalda, del escote de espalda, la vamos a continuar hacia arriba, ¿sí? Porque también me va a servir de referencia para unir el escote. Y le vamos a poner desde la línea, ¿sí? Esta, que acá le vamos a poner el punto B, perdón, punto C. Desde C hacia arriba también vamos a subir 1,5 centímetros. Lo voy a anotar así no se pierdan. Acá tienen 1,5, 1,5. ¿Sí? Vamos a unir B con D. Acá. ¿Sí? Y luego vamos a unir D con el puntito de donde salió la línea horizontal que marcamos anteriormente. Ahí está. ¿Estamos? Esta línea después que tenemos acá se va a unir posteriormente con la costura con esta línea que está acá. Ya cuando terminemos el molde lo voy a cortar y se los voy a mostrar. Ahora tenemos que pensar cuántos centímetros quiero yo que tenga de ancho esta parte del cuello. Como mínimo tiene que tener 5 centímetros. Pueden hacerla de 3, de 4, de 5, de la que quieran. Pero en la parte de la espalda traten en lo posible de que no tenga más de 5 centímetros. Acá en la parte delantera, que es esta, le pueden dar la medida que quieran. Porque si yo puedo hacerla como en los años 70, la puedo hacer así si quisiera. ¿Sí? Con pico. Pero en la parte de la espalda traten en lo posible de que no tenga más de 5 porque si no molesta con el cuello. Entonces le vamos a dar acá 5 centímetros. Y aquí de D hacia arriba también le voy a dar 5 centímetros. ¿Sí? 5 centímetros. Y la uno en línea recta. Y acá, en esta parte del cuello, que vendría a ser la parte delantera, que es la que yo veo, digamos, le podemos dar la forma que yo quiera. Si yo quisiera que tuviese 5 centímetros, continúo los 5 centímetros en forma paralela a la línea diagonal, ¿sí? Yo lo que voy a hacer acá no es darle 5 centímetros, sino darle un poquito más de centímetros. Por ejemplo, le voy a dar 7 centímetros. Hasta acá, ¿sí? Cosa que el cuello me quede un poquito más grande. Y fíjense, yo puedo hacer en esta parte del cuello de que salga en forma recta, con un ángulo recto, entonces el cuello me va a quedar como está en el dibujo. Si yo quiero que se una lo más posible en la cartera, le voy a dar una inclinación un poco más grande, ven que casi se une con el cruce del cuello Mao, ¿sí? Esto ustedes le pueden dar la forma y el dibujo que quieran. Lo único que la forma que le dan la que quieran. Lo único sí importante es que vuelva a unirse en ese punto, ¿sí? Por ejemplo, si lo quisiera hacer como los años 70, yo hubiera hecho hasta ahí, por ejemplo.
¿Ven? Y este pico que tengo acá vendría a ser el dibujo que yo le hice ahí. Este es casi un cuello estándar de camisa, ¿sí? Una vez que ya tenemos hecho, ahora lo voy a cortar para que les muestre cómo es que se une esta pieza con esta una vez que está cortada en la tela. Bueno, acá yo ya lo corté. Lo que me falta cortar es la parte del medio, o sea, todo esto también desaparece, ¿sí? No nos se olviden antes de cortar el cuello definitivamente de los puntos de anclaje. En la camisa vieron que yo lo marqué acá abajo, también lo voy a marcar acá arriba porque este punto me va a ayudar a unir con esta parte de la camisa, ¿sí? ¿Estamos? Igual que este punto de acá, para que les sea más fácil armarlo. Entonces, ya una vez que marqué los puntos de anclaje, voy a cortar el excedente. Ven, acá separé el pie de cuello y acá voy a separar el cuello y lo que queda en el medio es desperdicio. Entonces, ven, acá tengo las dos partes del cuello de la camisa. ¿Qué va a pasar? Esta parte de aquí, esta parte del cuello, se une con esta parte del pie de cuello una vez que esté cortado. Entonces el cuello va a quedar así cuando esté cosido. ¿Ven? Ahí tenemos el pie de cuello y el cuello que va a quedar cosido por esa parte. Entonces voy a traer el dibujo que he hecho antes para que vean. ¿Ven? Este dibujo es esto, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Acá quedaría el cuellito así, unido a la cartera de la camisa. Bueno, esto es todo. Espero que estén muy bien. Saludos y hasta el próximo encuentro.